En nuestro programa del lunes pasado hablábamos del circo mediático al cual nos tienen acostumbrados algunos medios hegemónicos de nuestro país. Sobre todo los medios opositores a los gobiernos, no importa si son oficialismo u oposición, que llevan adelante aquellas políticas que bregan por los más débiles, los más necesitados. Esos a los que les toca siempre bailar con la más fea. Y sí, utilizo adrede este término que atrasa, que estigmatiza, que nos rememora a otros tiempos de nuestra sociedad. Tiempos donde los derechos, sobre todo femeninos y de la niñez, no existían. Donde el patriarcado masculino reinaba. Épocas en que nos criamos muchos. Y algunos encontramos los medios y pudimos asumir la difícil tarea del cambio, basado sin duda y casi exclusivamente en el amor propio y por el prójimo. Y aquí permítanme hacer la difícil y dolorosa aclaración de que otros, que también aman al prójimo y a sí mismos, aunque quisieron, no han podido encontrar esos medios ni los espacios necesarios. Entonces hoy nos encontramos con siniestros personajes que de amor por el prójimo no tienen absolutamente nada, que solo piensan en sí mismos y no desperdician oportunidad alguna de subirse a cualquier situación en la que puedan sacar provecho. Una suculenta tajada para su cuenta bancaria, escupir su odio de clase o simplemente para continuar alimentando un egocentrismo caníbal. Y estos personajes pueden ser pseudoperiodistas, políticos, mediáticos o simples ciudadanos. Esos a los que les encanta el mote de haters. A mi entender, pobres infelices sin vida propia, que se esconden cobardemente detrás de una pantalla porque les faltan los huevos necesarios para dar la cara y decir lo que dicen y piensan. Esos que aborrecen cualquier política o acción de defensa a la mujer, que llegaron a darles el título de feminazis, los mismos que festejaron el cierre del Ministerio de la Mujer o el desmantelamiento agónico de la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género. Entonces, permítanme que me repugne esa falsa indignación. Esa indignación que está absolutamente falta de empatía, de amor por el prójimo. Una indignación que me suena más a aprovechamiento político que a proteger a la víctima. Me suena más a sobres que compran opiniones que a reclamos genuinos, que sin dudas es un licuado de mierda entre, viste que no servían para nada esas políticas, sumado a es con la nuestra, frase que les encanta, con un toque final de sabor a odio por los más débiles. Y hace poco tiempo nos encontramos con un claro ejemplo: los intentos de magnicidio sufridos por el expresidente Trump allá en el norte y por nuestra expresidenta, sí, presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y uso el de Kirchner no porque haya sido propiedad de, sino por el orgullo de haber sido la compañera de la persona que nos devolvió la dignidad a muchos. Quizá el político más importante de las últimas 5 décadas. Y la reacción a estos hechos, sin duda alguna repudiables, claramente no ha sido equitativa ni iguales. Aquí hasta llegaron a decir que todo fue un circo armado, aún con las siniestras imágenes en televisión de un asesino gatillándole en la cabeza. Entonces, lo subjetivo comienza a tomar un protagonismo absoluto y deja ver entre velos la verdadera intención. O por dar otro ejemplo claro, se pasaron años poniendo en tela de juicio los números del INDEC de la década ganada, pero festejan como focas un 4% de inflación
absolutamente mentiroso de este gobierno tirano. Un 4% que no refleja bajo ninguna condición la realidad de los bolsillos del pueblo, ni siquiera de los bolsillos de aquellas focas aplaudidoras, que pasan por alto que la inflación acumulada de este gobierno llega a los 87 puntos. Un gobierno que nos sometió al más brutal ajuste de consumo recordado, con la promesa de bajarla. Muy parecido nuevamente al gobierno de Macri, que aseguraba que durante su gobierno la inflación no iba a ser un problema. Que miran para el costado, haciéndose los boludos, cuando surge el dato de que 1 millón de pibes y pibas se van a la cama sin cenar, con la panza vacía. Qué ironía. Un gobierno elegido por la democracia del pueblo, pero ejerciendo el poder de manera totalmente tirana, con el toque de color que se ha presentado como anarquista o anarcocapitalista. Qué ensalada tienen algunos en la cabeza, ¿no? Y permítame realizar aquí la aclaración de que la justicia ha determinado que los números no han sufrido alteración alguna, que la condena al exfuncionario Guillermo Moreno ha sido, y cito la fuente de un diario al que podemos denominar como opositor al ex gobierno del funcionario, que dice: la medida del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Pi encontró a Moreno culpable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Esta es la realidad, esta es la verdad. Pocos medios lo han publicado y mucho menos aún han realizado la necesaria aclaración que aquellos números puestos a juicio correspondían a un solo semestre entre 2006 y 2007. Otro ejemplo más de la manipulación sistemática y sesgada de la información. Para cerrar, y siguiendo en esta línea de pensamiento, quiero dejarle a los nuestros y nuestras, a los compañeros de lucha, aquellos y aquellas que nos identificamos bajo una misma bandera, una pregunta simple pero profunda. Me he cansado de escuchar, leer y debatir el hecho de la culpa y responsabilidad de Cristina por haber elegido a Alberto Fernández. Y pienso, siguiendo con esta lógica, nunca escucho a nadie darle los pergaminos a Eduardo Duhalde por haber elegido, en este caso, positivamente a Néstor. Entonces, me pregunto, compañeros y compañeras, ¿nos encontramos tan lejos como pensamos de estos odiadores seriales? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Ni Leones ni Corderos. Corderos, el programa que no te puedes perder. Sintoniza SDN Radio. Sintoniza Ni Leones.